Buenos días a todos y todas. Tal como lo dijo el moderador, vamos a hablar un poco de lo que es la fe y los milagros. Y por ahí va el otro que mencionaba ahí, la sanidad. Y entre ellos tres, el mayor, dice la palabra de Dios, el mayor de esos dones es la fe. Es como lo decía. Le va a decir a su compañero o compañera que está a la par suyo, escúchenme, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Así. Y también el otro, dígale a él. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Muy bien. Sé que esas banquitas pues duelen para estar mucho sentados. Entonces, estimados amigos, amigas, fraterno y fraterna, vamos a cantar una alabanza separadito. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. ¿Sabes qué? Tengo fe. Sí, Señor. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que si tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. ¿Sabes qué? Tengo fe. Tengo fe. Sí, Señor. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe. Y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy.
Tengo fe y quiero agradarte un Padre nuestro que estás en gloria, alabado y glorificado siempre sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, bendigo la vida de cada uno, Señor, a través de la autoridad que tú me has dado, Señor. Bendice a cada fraterna, niño, joven, todos, Padre, a sus familias, Padre. Y que esta mañana sea de gran bendición aprendiendo más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, quiero interactuar con ustedes también, no solo hablar yo. Ahí está el tema, el don de fe y don de milagro, de esta enseñanza o esta conferencia. Yo pregunto, uno para toda cosa tiene un propósito, tiene un objetivo. Entonces, algún valiente que me diga cuál es el propósito para usted en lo personal, no en grupo. Hablar en grupo es fácil, pero en lo personal de cada uno, ¿cuál es el propósito de esta conferencia de ustedes? El don de fe y el don de milagro. Alguien que levante la mano, no perdamos tiempo, como dijo alguien por ahí. Y si no, pues yo voy a seleccionar. Compañero Jerónimo, ¿cuál es el propósito de escuchar esta conferencia de don de fe y don de milagro? Propósito. Bueno, el propósito es... Póngase de pie, por favor. El propósito es fortalecernos más en Cristo Jesús, ¿verdad? Y pidámosle ese don a Él para que solo Él pueda dar ese don, ¿verdad? Para que podamos abrirlo. Perfecto. Un aplauso. Ya le eché la mirada por ahí a los jóvenes, uno de los jóvenes. ¿Cuál es su propósito de escuchar las conferencias, el don de fe y don de milagros? Compañera. El don de fe es el don que Dios ha regalado a la tierra. El don que Dios ha dado a las personas que hablen sobre Él y los entendamos bien el don. El don es el agradecimiento a servir a Él más adelante, más con palabra de Dios. Perfecto. Otra plata. Las mujeres, no se queden atrás, las mujeres son los varones. Y aquí vamos por la equidad, ¿verdad? Igualdad. Compañera, ¿cuál es el propósito? Bueno, mi propósito de escuchar esto es para que el Señor siga creciendo mi fe, la siga aumentando en muchos milagros que aún no he visto en mi vida, y entonces espero que Dios siga alimentando mi fe a través de esto y no decaer. Muy bien. Suficiente. Ahí está uno de los objetivos. Uno de los objetivos es conocer cómo a través del don de la fe se mantiene una constante relación con Jesús y ser testigo de las manifestaciones del Evangelio completo. Entonces, debemos aprender que esa relación debe ser no solo cada vez que tengamos evento en el capítulo o cada vez que oramos en reuniones de trabajo, sino que es permanente, día y noche. Aquí no hay descanso, porque en un descuido, aquel que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, venga para acá, ¿va? Y es peligroso, ¿va? Porque él no descansa día y noche, ¿va? Entonces ahí tenemos lo que es el objetivo. Bueno, allí 1 Corintios 12:9, la palabra nos dice pues que
nos da el don de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades y por el mismo ¿qué? Espíritu. Ahora aquí tenemos lo que es el grupo de los dones de poder. Los forman el don de fe, lo que les decía, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. A través de estos dones Dios libera su poder en nosotros para suplir nuestras necesidades, y a la vez para su poder fluye desde nosotros hacia las personas necesitadas de nosotros. La práctica que hizo el compañero Carlos, pues excelente, en verdad, porque es lo que, pero para eso se necesita la fe. Si no, la fe dice ahí que es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Que siempre tengámoslo presentes. El don de fe o fe especial, tratándose ya del don de fe, es una manifestación sobrenatural, o sea que no está al alcance del ser humano, como hombre, como mujer. Cuando habla de sobrenatural, solamente Dios puede hacer estos milagros, ¿no? Es un don de poder para realizar cierta tarea en cualquier situación en la que nos encontremos en ese momento en particular. Claro que cuando hay necesidad, pues ahí está la situación de orar por esa persona y tener esa certeza, esa fe, esa seguridad que Dios va a obrar, ¿verdad? Pero para eso hay que tener muchas cosas, muchos requisitos para lograr a eso. En primer lugar, la oración constante. El don de fe presenta una forma única de fe que va más allá de la fe para salvación. Consiste en una convicción interna, certeza sobrenatural que no alberga la más mínima duda en torno al asunto que se trate. Allí dice, única, dice, que va más allá de la fe para salvación. Quiere decir que hay otra fe. Por más adelante vamos a ver. El don de fe. Estamos hablando ahorita solo del don de fe. Hay otros tipos de fe, pero la fe que habla ahí, pues es una fe especial. El don de fe se distingue de las otras clases de fe. Quiere decir que hay otras clases. Porque con este don de fe, le creemos a Dios para un milagro. Es un fe especial para hacer milagros, compañeros. El don de hacer milagros, el don. Aún en contra de todas las imposibilidades. Más adelante vamos a ver que a veces que uno no haya, como dicen popularmente, qué pista jalar. Nos vemos acorralados, encerrados, que no hayamos qué hacer. Vaya, y pues fácil puede llegar, como les decía, el enemigo y hacer cosas, pero no. Tipos de fe. Voy un poco rápido porque el tiempo me están ahí, pues me van a señalar. Vamos. La fe para salvación. Ahí está, uno de los tipos de fe. La fe para salvación es una. ¿Cuál es? La fe por medio de la cual somos salvos. Es un don de Dios. Lo encontramos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo que Dios nos da. Fíjense que hasta para eso no hay que tener duda. Luego hemos hecho ese pacto, ese compromiso con Dios, pues el enemigo está atrás. ¿Qué vas a hacer salvo? ¿Qué está ahí hablando al oído? No seas papo, no sos salvo. Y no, la Biblia habla lo contrario. Desde luego, le hemos dado la mano a nuestro Señor desde ese momento, rompió las cadenas del enemigo y estamos con Él
Por lo tanto, si morimos hoy, estemos seguros que vamos a estar con Él, no solo por un día, sino que por la eternidad. Y aquel que dijimos es queda burlado. La fe que todo creyente en Cristo posee es otro tipo de fe. No, si Dios existe, que aquí por allá. Como decía un fraterno, si hasta el mismo diablo cree, ¿no? Eso está en la Biblia. Y no solo cree, sino que tiembla también el enemigo, porque le tiene gran miedo, ¿verdad? Y esto pues, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Con el don de fe, el Espíritu Santo nos da la intrepidez, la osadía para hablar y actuar ante las circunstancias adversas de la vida, con la convicción de lo declarado o deseado por nosotros o dicho por Dios sucederá. Es otra más que cuando oramos, como estuvimos orando hace un rato, nosotros que estamos orando, debemos de tener esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo, que Él hará ese milagro en la otra persona. Vaya, pero no porque la duda es del diablo, ¿va? Porque es el encargado de sembrar dudas, ¿va? En las personas que ya creen en Jesucristo. Tenemos allí el don de milagros. Bueno, aquí les iba a preguntar, pero ya me pasen. Vamos a ver. Un milagro es un evento que aparece inexplicable. Hemos escuchado testimonios de enfermos que han ido a hospitales, pero que hay otros ahí orando por él, y que cuando de repente el doctor dice, pero si no tiene nada, ¿ah? Aquí no aparece nada en las pantallas de los aparatos ahí, nada. Entonces, saber cómo sería esto. Por eso dije que es inexplicable, ¿va? Que solamente Dios lo sabe, lo ha hecho. Porque va en contra de las leyes de la naturaleza. Es un evento que desafía las leyes de la física y de la naturaleza. La naturaleza tiene sus leyes, ¿va? Naturales, pero un milagro parte de las leyes, ¿va? Y va con eso. Algo que ningún ser humano es capaz de realizar por sí solo. ¿Entendido? ¿Eh? Ejemplos de milagros. Aquí hay ejemplos claros. Para citar algunos, tenemos el paso del mar rojo. Ahí, cuando Faraón iba siguiendo al pueblo de Israel, porque Dios lo castigó al pueblo de Israel, el Faraón, su rey, ¿verdad? Entonces, porque le mandó plagas. Y entonces el rey ordenó que saliera inmediatamente ese pueblo, porque por culpa de ese pueblo él había tenido las plagas. Entonces, cada quien se va. Entonces iba al grupo. Y llegaron un momento donde estaban enfrente del mar. ¿Y cómo pasaban para allá? Y atrás venía también, ¿quiénes? El ejército de Faraón. Ellos no iban allá a capturarlos, a platicar, a negociar con ellos, nada. Ellos iban al mandado a matarlos. Pero como Dios abrió el mar, ¿va? En dos partes para que el pueblo pasara. Ya lo había anunciado a Moisés. Y logró pasar el último. Y cuando ellos vieron, el ejército vio el mar abierto, sigámoslo, ¿verdad?
Y la sorpresa es que se unió de vuelta a las aguas y ahí fracasaron. Tenemos en el libro de Números 17, del 16 al 26, episodio de la vara de Aarón que floreció. No voy a ahondar más en esto para que analicemos más adelante cómo fue una de las señales que Dios les puso a ellos, así como acá, va de que cada representante de cada pueblo, tribu, iba a traer una vara, solo uno, el que representaba a cada pueblo. Trajeron las 12 varas y las pusieron, digamos así, en línea, acostaditas. Y la que amaneciera verde, con hojas, con flores, con fruto, esa iba a ser el que iba a guiar a todo el pueblo, a todo un pueblo. Y ya cuando fueron a ver, había una vara, tal como lo había dicho el Señor. Era la vara de, ¿se acuerdan de quién era? La vara de uno de ellos, ¿va? Era la vara de Aarón. Estaba llenita de ramas, de hojas verdes, flores y hasta frutos tenía. Pues no, dijo el Señor, este va a ser el nuevo que los va a liderar de aquí para el pueblo de Israel. También tenemos lo que dice Josué, capítulo 3, versículos 14 y 17. Josué y su gente que atraviesan el río Jordán. Otra también de los milagros que hubo allí, ¿va? Que lo mismo, partió el Señor pues en dos partes las aguas del río para que ellos lograran pasar. Y con los pies secos, pues. Cada líder llevaba allí la, como que le llama este, ya me olvidó, pero que llevaban algo, a los 12, llevaban ahí vaya, se me escapa, pero que llevaban ahí para no mojar lo que llevaban, Dios abrió y lograran pasar. También lo lograron. Tenemos allí en Romano, no es Romano, ahí como que está malo, es Primera Reyes. Primera Reyes. No es, como les digo, eh, Primera Reyes 17, 16. Multiplicación de la harina y del aceite que había prometido Elías. Bueno, en ese tiempo hubo una gran sequía, pero tremenda. Y Dios le dijo a Elías, andate a tal parte. Cuando llegues allí va a estar una viuda, va a estar recogiendo leña. Esa viuda, donde ella vas a buscar posada. Y ahí estate hasta que yo te diga. Y así fue. Elías obedeció. Es lo que tenían ellos, que obedecían todo lo que les ordenaba el Señor. Y fue allá y cabal, se encontró con la viuda y ya le dijo las palabras a la viuda, lo que Dios le había dicho. Y así fue. Y también le dijo, anda a tu casa, prepárame un pan o panes, le dijo, y agua para tomar. Entonces, y la respuesta de la viuda que le dijo, no tenemos harina ni agua. Líquidamente tenemos solo para yo y mi hijo, porque tenía un hijo, y solo para un tiempo de comida. Vamos a morir aquí, le digo, porque ¿quién nos va a socorrer?
le volvió a ordenar Elías, anda y prepararme pan, porque el Señor ha dicho que va a haber para ellos comida y agua hasta que el Señor ordene. Y así fue. Con aquel poquito de harina se le multiplicó el agua también y tuvieron ahí para estar todo el día. Y otro de los milagros fue de que el hijo de ella, de la viuda, se le puso grave y murió. Y entonces empezó a enojarse la viuda, a renegar con Elías, que le tráemelo. Él estaba posado en la segunda planta y se lo llevó allá. Y después lo oró en el nombre de Dios. Le dijo, este niño va a volver a la vida. Y así fue. Y se lo llevó nuevamente. Y entonces verdaderamente le digo, tú eres profeta, le digo. Y también tenemos lo que es acá, pues, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 1, 11. Las bodas de Caná, que es donde el agua fue convertida en vino. Cuando hubo una boda, llegaron Jesús y los discípulos y resulta que rapidito se terminó el vino y la gente reclamándole al novio. Bueno, ¿y qué pasó? Y entonces ahí le dijeron a Jesús, ¿verdad? Y entonces él mandó a llenar unas vasijas ahí de piedra que habían ahí, 12. Las llenaron de agua y en ese momento pues se convirtieron en vino. Y del mejor vino. Y ellos pues se saciaron. La otra, pues ahí de los panes, 5 panes y 2 pescados. Se había, solo 2 tenían. Y aquella multitud que venía siguiendo a Jesús para escuchar las enseñanzas, que fue en el Nuevo Testamento. Y para alimentar a la gente le estaban reclamando ahí los discípulos. Y alguien le dijo, fulano de tal solo anda 5 panes, el otro solo anda 2 pescados, tráelos. Fue cuando el Señor ora al cielo, al Padre, y aquella comida se multiplicó. Y solo hombres eran 5,000 hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres. Entonces a todos les dio para que se llenaran, ¿verdad? Y después pues recoger todos los desperdicios de comida, porque lo iban a necesitar. También tenemos aquí lo de que dice Mateo, Jesús y Pedro caminan sobre el mar. Cierta vez Jesús pues tuvo que caminar por las aguas en el mar, ¿va? Él como tenía todo el poder no había problema, ¿va? Y lo vio Pedro, los discípulos, dijo yo voy a caminar también. Y empezó caminando el Pedro, ¿va? Pero de ahí le entró duda, miedo y vio que se hundía. Entonces fue cuando le grita, va Pedro. Entonces allí también Dios ha dado milagros que nosotros debemos tener siempre la mirada en Jesús, no en el problema que tenemos. ¿Va? Y miramos al problema, nos hundimos. ¿Va? Nuestra mirada debe de ser siempre en Dios. Tenemos ahí una moneda también en boca del pez para pagar el impuesto. Hubieron una vez ahí que llegaron los cobradores a cobrar el impuesto del templo, como que alguien venga a la municipalidad acá a cobrar a Don Carlos o el presidente. Ay, que entonces, y no tenían ni un 5. Entonces le preguntaron que si el maestro pagaba. Sí, le dijo Pedro, si paga, sin saber que si pagaba o no. Él le dijo que sí. Entonces el Señor Jesús lo mandó a Pedro a que tirara el anzuelo en el mar y el primer pez que saliera ahí, pues que se fijara que adentro de la boca del pez había una moneda y con eso iba a servir para el pago de los impuestos. Y así lo hizo Pedro
ya se la llevó contento. Con solo agarrarle el Señor se multiplicó aquello, ¿va? Y tuvieron para pagar el impuesto que entonces quiero decir que todos en Finet tenemos un nivel de fe. Y a través de la fe podemos tocar el corazón de Dios y tener la esperanza que un milagro se puede dar. Solo necesitamos creer. Entonces, como dice ahí, compañero, todos en Finet tenemos un nivel. Hay un himno que dice, Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé. Una fe tremenda. Aquí no voy a tardar porque son mini. Veamos cada uno de los que yo les conté así. Hoy veámoslo en vivo. El siguiente. Sio avanzaba con furia y delante el mar inmenso bloqueaba el camino. El estruendo de los cascos, el brillo de las espadas y el polvo que levantaban los carros de guerra llenaban el aire de terror. El pueblo de Israel, exhausto y temblando, no veía escapatoria, pero Moisés, firme en su fe, escuchó la voz de Dios. Avanza. Entonces, con determinación, levantó su bastón hacia el cielo, y el viento comenzó a rugir con una fuerza sobrenatural. Las aguas del mar se agitaron violentamente y luego se levantaron como muros gigantes, dejando un sendero seco en medio del abismo. El pueblo cruzó apresuradamente, rodeado por paredes de agua que se mantenían firmes, como sostenidas por la mano de Dios. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar con un rugido ensordecedor, sepultando a todo el ejército ese día. Dios dio la victoria a su pueblo y mostró que nada es imposible para él. Si te ha gustado esta historia bíblica, suscríbete, dale like y compártela. Bueno, son mini para que tengamos ahí pues la idea cómo Dios obra. También bueno, enemigo está. Sí, el otro. Tenemos lo de la vara de Aarón que florece. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Todo lo que nosotros decimos acá está en la Biblia, compañero. Aarón florece. En Números 17, los israelitas seguían cuestionando la autoridad de Moisés y Aarón. Para resolver la situación, Dios le ordenó a Moisés que cada líder de las 12 tribus de Israel entregara una vara con su nombre, incluida la de Aarón, representante de la tribu de Leví. Moisés colocó todas las varas en el tabernáculo, frente al arca del pacto, donde estarían durante la noche. Al día siguiente, cuando Moisés revisó las varas, solo la de Aarón había florecido milagrosamente. Había producido brotes, flores de almendro y almendras maduras. Este asombroso suceso fue una clara señal de que Dios había escogido a Aarón y a su descendencia para el sacerdocio. El milagro puso fin a las quejas del pueblo de Israel, reafirmando que la autoridad de Aarón venía directamente de Dios y restaurando el orden entre las... El otro, mira. Póngame el otro, Cristian, aquí está. Bueno, tenemos otro de que Jesús convierte el agua en vino. Es que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino.
Sí, y todo ocurrió en una fiesta de bodas. Esta historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Jesús y su madre María estaban en una boda en la ciudad de Caná de Galilea. Todo iba bien hasta que se acabó el vino, lo que en ese momento fue una gran vergüenza para los novios. María, al darse cuenta de la situación, le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Y aunque él dijo que aún no era su hora, María confió y les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Luego Jesús les pidió que llenaran 6 tinajas de piedra con agua, cada una de las cuales tenía capacidad para unos 100 litros. Los sirvientes obedecieron, y cuando tomaron de él para llevárselo al maestresala, el agua se había convertido en el mejor vino. Este fue el primer milagro de Jesús y reveló su gloria. No solo suplió lo que faltaba, sino que hizo algo extraordinario. Trajo el mejor vino al final de la fiesta. Un mensaje claro: con Jesús, incluso lo que parece perdido puede convertirse en algo increíble. ¿Te gustó esta historia? Dale me gusta, comparte y comenta lo que significa para ti. Muy bien. Ahora veamos lo de los panes. 5 panes. Maestro, despide a la gente, que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Muy bien. Ya casi, Cristo. Elías y la viuda. Un día, el profeta Elías se encontraba en medio de una gran sequía, sin comida ni agua. Dios le dijo que fuera a una ciudad donde encontraría a una viuda que lo alimentaría. Cuando llegó, la mujer solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo. Pero Elías le pidió que confiara en Dios y que hiciera primero una torta para él. A pesar de su temor, la mujer obedeció y milagrosamente la harina y aceite nunca se agotaron durante toda la sequía, tal como Dios lo había prometido. Esta historia nos muestra que incluso cuando parece que no tenemos lo suficiente, la fe en la provisión de Dios puede multiplicar nuestras bendiciones. Él nunca nos deja solos en nuestros momentos de necesidad, y confiar en su palabra nos llena de esperanza en tiempos difíciles. Muy bien. Hay algo otro más, pero dado el tiempo y queremos hacer una pequeña práctica, pero quiero darle las indicaciones cómo lo vamos a hacer. Miren, hay que seguir las instrucciones. Los felicito porque fíjense que eso de estar escuchando es aprendido. No cualquiera puede escuchar, ¿verdad? No, los maestros que están aquí, miren, uno como quisiera que los niños estuvieran así como están ustedes, atentos, ¿verdad? Pero no, ellos están haciendo una cosa y otra y otra. Y el maestro se cansa tanto de llamarle la atención, ¿verdad? O lo que dijo, la enseñanza que dio, pues queda en nada. Entonces, miren, siempre en parejas, en pareja. Oigan bien, lo más que vamos a ocupar 1 minuto. Vaya, por ejemplo, si yo voy a
orar con don Carlos. Yo solo le voy a decir el problema más serio que tenga, más difícil, un problema, una dificultad, ¿va? Y él cuando ore, no es que va a dar una vuelta allá, hasta llegar, no, donde mí. No, vamos a ser específicos. Si yo le digo, mire, que ore por mi diabetes, pues solo le voy a decir, yo sí, pongamos en práctica esto que es la fe. La fe. El que ora tiene que tener esa fe, ¿va? Y creer que Dios lo hará. Va a orar clamando al Padre en el nombre de Jesús. Declara que será sano y punto, nada más, ¿va? Va a ser rapidito, lo más 1 minuto, después le da otro problema por razones de tiempo. ¿Me entiendes? Porque a veces que ore por tal cosa, empezamos, si no podemos terminar y no llegamos al punto, ¿no? Entonces no es que los esté regañando, no, pero sí, entonces voy a orar por Cristian, todos con sus compañeros. Muy bien. Pueden sentarse. Y dejo al compañero moderador acá que continúe. Muchas gracias por la atención. Vamos a hacer un aplauso. Qué buenísimo está poniendo eso ustedes. Nos pusimos a ver aquí la historia, ¿verdad? Como digo, si no la creen, pues aquí hay material, hay testimonio.